Pope Francis met with priests, religious, and seminarians at Coliseo Don Bosco in Santa Cruz, Bolivia. Music filled the hall as the smiling Pope entered the packed room. Some held up signs welcoming the Pope. He offered blessings and shook hands with several people on his way in. A priest, nun, and seminarian gave testimony about their vocational journey to Pope Francis. Lo siento tan cerca y presente en este servicio espiritual, humano y pastoral. Incluso en los momentos más difíciles de la vida, siempre suena su voz en mi interior. No tengas miedo, que yo estoy contigo para protegerte. Cantar es mi vida. Algo que no me había detenido a pensar y reflexionar. La música es extraordinaria y pensando detenidamente por un instante, creo que el canto religioso es algo trascendental en mí. And the nun's beautiful testimony also included a bit of music itself. Mi seguimiento del Señor no es un producto del azar. Sé que mi llamada no surgió en una noche de sudores o en una espectacular conversión al estilo de San Pablo. Fue más bien un largo proceso que aún sigue su curso. The Pope hugged each person after their testimony. He discussed the gospel reading when Jesus healed a blind beggar. The Pope said that there are 3 possible reactions to the cries of the blind. The first, Pope Francis said, is to ignore them. Pasar sin escuchar el dolor de nuestra gente, sin enraizarnos en sus vidas, en su tierra, es como escuchar la palabra de Dios, sin dejar que eche raíces en nuestro interior y sea fecunda. Una planta, una historia sin raíces, es una vida seca. Another possible reaction for the religious is to recognize someone's pain, but to quiet them and minimize their problem. A diferencia de la actitud anterior, esta escucha, esta reconoce, toma contacto con el grito del otro, sabe que está y reacciona de una forma muy simple, reprendiendo. But the right way to respond, the Pope said, is to hear people in need and help them. One must have courage to do so. Es la lógica que no se centra en el miedo, sino en la libertad que nace de amar y pone el bien del otro y por sobre todas las cosas. Es la lógica que nace de no tener miedo de acercarse al dolor de nuestra gente, aunque muchas veces no sea más que para estar a su lado y hacer de ese momento una oportunidad de oración. Moments later, after a brief prayer, the event came to an end, and Pope Francis came as he left, hugging, smiling, laughing, and talking to people as music played in the hall.